Un saludo, seguimos trabajando regla de la cadena con derivadas de segundo orden. En este caso vamos a trabajar con la ecuación de onda. Nos dice, demuestre que cualquier función de la forma z igual a f que depende de x más at y g que depende de x menos at es solución de la ecuación de onda. Me dice que tome en cuenta que u es igual a x más at y v es igual a x menos at. Es decir, aquí tendría z es igual a f y en lugar de x más at podríamos ponerle u. Esto más g y en lugar de x menos at podríamos poner u. Es decir que z depende de u y de v y a la vez u y v dependen de x y de t. Podemos plantear primero ese esquema. Z depende de las variables intermedias u y v y a la vez u y v dependen de x y de t. Vamos a hallar la primera, me pide la derivada segunda de z con respecto a t al cuadrado. Primero hallaríamos la derivada de z con respecto a t. Entonces lo que nosotros queremos aquí es la derivada de z con respecto a t. Nos toca aplicar regla de la cadena. Sería primero la derivada de z con respecto a u y luego de u con respecto a t, que es la que estamos buscando. Esto más y luego sería la derivada de z con respecto a v y luego de v con respecto a t. Le dejamos la derivada de z con respecto a u porque no tenemos la función. Z depende de u y de v. Le dejamos la derivada de z con respecto a u. Esto por, pero sí podemos derivar u con respecto a t. Aquí tenemos u que depende de x y de t. Vamos a derivar u con respecto a t. La derivada de x sería 0. La derivada de at de t nos queda 1. Por a simplemente queda a. Esto más la derivada de z con respecto a v. Y la derivada de v con respecto a t sí podemos determinar porque aquí tenemos una función v que depende de x y de t. Si derivamos v con respecto a t, la derivada de x nos queda 0, la derivada de menos at simplemente nos quedaría menos a. Aquí podemos hacer factor común a, le podemos sacar afuera la letra a, y adentro nos queda la derivada de z con respecto a u, esto menos la derivada de z con respecto a u. Ya tenemos nuestra derivada de z con respecto a t. Esta sería igual a, ya que escribimos lo mismo, derivada de z con respecto a u, menos derivada de z con respecto a u. Recuerden que lo que nosotros buscamos es la derivada segunda de z con respecto a t al cuadrado. Así que esta función derivada de z con respecto a t le vamos a tener que derivar nuevamente con respecto a t. Y recuerden que si derivamos a la izquierda, también tenemos que derivar a la derecha. Aquí también tendríamos que derivar con respecto a t al primer término. Y también tendríamos que derivar con respecto a t este segundo término. Entonces, lo que nosotros ahorita tenemos que hallar es este término que le podríamos llamar 1. También tenemos que hallar este otro término que le podríamos llamar 2. Y 1 y 2 vamos a reemplazar en toda esta función que le podemos llamar 3. Nosotros queremos reemplazar 1 y 2 en 3. Para esto primero hallemos este término 1 y este término 2. Fíjense que aquí tengo la función z que depende de u y de v. Si yo derivo z con respecto a u, aquí este término tiene la componente u, el término de acá no lo tiene. Entonces la derivada de f de u me quedaría f' de u. La derivada de g de v, como solo tiene términos con v, me quedaría 0. Es decir que la derivada de z con respecto a u, que la tenemos acá, solo depende de u. Entonces vamos a armar aquí nuestro diagrama. Vamos a calcular la derivada de z con respecto a u, que es lo que queremos hallar. A esta le podríamos llamar, si queremos, w.
esta función derivada de z con respecto a u solo depende, si ustedes se dan cuenta acá abajo, de u. La derivada de v nos dio 0, por lo tanto solo depende de u. Y a la vez esta u depende de x y de t. Lo que nosotros estamos buscando es la derivada con respecto a t de la derivada de z con respecto a u. Es decir, la derivada de z con respecto a u es w. Queremos derivar esta w con respecto a t. Eso vamos a escribir aquí a un lado. Nosotros queremos la derivada de w con respecto a t. Esto va a ser igual, y si seguimos aquí el diagrama, sería la derivada de la diferencial de w con respecto a u, y luego la derivada parcial de u con respecto a t. Ahora vamos a reemplazar el valor de w. W es la derivada de z con respecto a u. En lugar de w colocamos eso. Sería la derivada con respecto a t de w. W es la derivada de z con respecto a u. Fíjense que este término es el término 1 que estamos buscando. Esto sería igual a la diferencial con respecto a u, le podríamos colocar aquí, diferencial con respecto a u de w. W es derivada de z con respecto a u. Esto que multiplica por la derivada de u con respecto a t, esta sí le podemos calcular, ya que tenemos aquí una función u que depende de x y de t. Si derivamos u con respecto a t, la derivada de x me da 0, la derivada de at simplemente me queda a. Esto nos queda igual. Fíjense que aquí estamos derivando dos veces con respecto a u, por lo tanto me quedaría derivada segunda de z con respecto a u al cuadrado. Esto que multiplica por a. Fíjense que aquí derivamos z con respecto a u y nos quedó f' de u. Si vuelvo a derivar nuevamente z con respecto a u, lo que yo tendría aquí es f segunda de u. Así que esta derivada segunda de z con respecto a u al cuadrado es f segunda de u. Le vamos a colocar aquí la derivada con respecto a t de la derivada de z con respecto a u es igual a la f segunda de u que multiplica por a. Ahí ya tenemos listo el primer elemento. Podemos escribir aquí que este sería el número 1. Ahora tratemos de hallar el número 2. Para esto también partimos de esta función z. Z nos dice el ejercicio que es igual a f de u más g de v. Si aquí estamos derivando z con respecto a v en la número 2, la derivada de z con respecto a v nos va a quedar igual. F solo depende de u, por lo tanto su derivada me daría 0. Y la derivada de g de v me quedaría g' de v. Fíjense que esta función derivada de z con respecto a v solo depende de v. Esto es importante para plantear nuestro diagrama. Entonces vamos a partir de esta función derivada de z con respecto a v. Vamos a colocar acá derivada de z con respecto a v. Esta función de aquí. A esta le podemos llamar, si queremos, p. Esta función p, fíjense que solo depende de v. Solo depende de v. Y a la vez v nosotros sabemos que depende de x y de t. Listo. ¿Qué queremos hallar nosotros? La derivada con respecto a t de esta función p. Derivada con respecto a t de esta función p. Queremos derivar p con respecto a t. Entonces de eso vamos a colocar aquí aplicando regla de la cadena. Yo quiero la derivada de p con respecto a t. Esto va a ser igual a la diferencial de p con respecto a v. Esto que multiplica por la derivada parcial de v con respecto a t. Ahora vamos a reemplazar, en lugar de p, vamos a colocar la derivada de z con respecto a v. Nos quedaría aquí la derivada con respecto a t de p. P es derivada de z con respecto a v.
Fíjense que este es el segundo término que estamos buscando. Esto va a ser igual a la diferencial de P con respecto a V. En lugar de P estamos colocando derivada de Z con respecto a V. Esto que multiplica por la derivada de V con respecto a T. Si derivamos V con respecto a T, la derivada de X me da 0, la derivada de menos AT me queda simplemente menos A. Aquí nos queda la derivada con respecto a T, de la derivada de Z con respecto a V. Aquí estamos derivando Z primero con respecto a V y luego nuevamente con respecto a V. Así que lo que estamos sacando es la derivada segunda de Z con respecto a V al cuadrado. Esto que multiplica por menos A. Fíjense que aquí tenemos la derivada de Z con respecto a V, que es G' de V. Si vuelvo a derivar nuevamente esta función con respecto a V, obtendría G segunda de V. Así que este término le puedo escribir como G segunda de V. Nos queda la derivada con respecto a T, de la derivada de Z con respecto a V. Si queremos el signo menos le podemos dejar por fuera. Esto nos quedaría igual, el signo menos le dejamos adelante. Y aquí le ponemos G segunda de V. Esto que multiplica por A. Este es nuestro segundo término. Ahora sí podemos llevar 1 y 2 acá, a 3. Vamos a llevar 1 y 2 a nuestra función 3. Por lo tanto, aquí nos va a quedar la derivada segunda de z con respecto a t al cuadrado. Recuerden que esta es la que estamos buscando. Derivada segunda de z con respecto a t al cuadrado. Queremos demostrar que esta parte de la izquierda es igual a la parte de la derecha. Esto es lo que queremos demostrar. Entonces ya tenemos derivada segunda de z con respecto a t al cuadrado, derivada segunda de z con respecto a t al cuadrado. Eso es igual a la que tenemos acá, que multiplica por 1, que sería f segunda de u por a, y menos por el menos de acá del 2, menos por menos nos quedaría más, y reemplazamos el 2 g segunda de v por a. Nuestra derivada segunda de z con respecto a t al cuadrado nos va a quedar igual. Aquí le podemos hacer factor común a, le podemos sacar afuera. A por a me quedaría fuera a al cuadrado, que multiplica por f segunda de u más g segunda de v. Listo, ya hallamos la derivada segunda de z con respecto a t al cuadrado, que es lo que queríamos hallar. Al frente está a cuadrado, aquí también está a cuadrado. Lo que tendríamos que demostrar es que f segunda de u más g segunda de v equivale a la derivada segunda de z con respecto a x al cuadrado. Nos toca ahorita desarrollar este término para verificar que es igual al término de acá. Vamos a hacer lo mismo que hicimos acá arriba. Recuerden que ahorita nos toca trabajar en este diagrama de z con respecto a x. Queremos hallar la derivada de z con respecto a x, dos veces, ¿no? Entonces, eso vamos a anotar por acá abajo. Lo que nosotros queremos es la derivada de z con respecto a x. Para esto utilizamos este diagrama de z con respecto a x. Sería la derivada de z primero con respecto a u y luego de u con respecto a x, que es el que queremos hallar. Esto más, y ahora sería la derivada de z con respecto a v, y luego de v con respecto a x. La derivada de z con respecto a u le dejamos así mismo. La derivada de u con respecto a x, si derivamos u con respecto a x, la derivada de x me queda 1. La derivada de at me queda 0. 1 más 0, 1. Esto que multiplica por 1. Esto más la derivada de z con respecto a v. Esto que multiplica por la derivada de v con respecto a x.
Si derivamos v con respecto a x, la derivada de x me queda 1, la derivada menos at me queda 0. Nos quedaría 1 más 0, 1. Por lo tanto, aquí la derivada de z con respecto a x nos queda igual a la derivada de z con respecto a u más la derivada de z con respecto a u. Fíjense que lo que nosotros queremos hallar es la derivada segunda de z con respecto a x al cuadrado. Es decir, nos toca derivar nuevamente con respecto a x esta derivada de z con respecto a x. Esto es igual, dejamos al frente los mismos términos, la derivada de z con respecto a u más la derivada de z con respecto a u. A la izquierda le aplicamos nuevamente la derivada con respecto a x, por lo tanto a la derecha también tendríamos que aplicarle nuevamente la derivada con respecto a x. Y al término de acá también la derivada con respecto a x. Estos son los términos que ahora nosotros tenemos que hallar. A este término le podemos llamar el término 4. Este término le podríamos llamar el término 5. Y 4 y 5 tenemos que reemplazar en este término que le podríamos llamar 6. Primero vamos a hallar 4. Nosotros queremos la derivada con respecto a x de la derivada de z con respecto a u. Esto es lo que nosotros estamos buscando. Y por el lado de acá estamos buscando el 5, que sería derivada con respecto a x, de la derivada de z con respecto a u. Fíjense que lo que buscamos es la derivada con respecto a x de la derivada de z con respecto a u, que es w. Eso podríamos anotar por aquí abajo. Lo que estamos buscando es la derivada con respecto a x de la derivada de z con respecto a u, que es w, de w. Y esto va a ser igual, utilizamos el mismo diagrama, pero nos vamos hacia x. Sería la diferencial de w con respecto a u. Esto por la derivada parcial de u con respecto a x. Ahora en vez de w vamos a poner la derivada de z con respecto a u. Me quedaría la derivada con respecto a x. En lugar de w, la derivada de z con respecto a u. Esto es igual, y aquí me quedaría la diferencial con respecto a u de w en lugar de w derivada de z con respecto a u. Esto que multiplica por la derivada de u con respecto a x. Si derivamos u con respecto a x, la derivada de x me queda 1, la derivada de at me queda 0, simplemente nos queda 1. Por lo tanto, aquí la derivada con respecto a x de la derivada de z con respecto a u nos va a quedar igual. Aquí estamos derivando z dos veces con respecto a u, por lo tanto nos quedaría la derivada segunda de z con respecto a u al cuadrado. Y si ustedes recuerdan, aquí podríamos escribir que la derivada con respecto a x de la derivada de z con respecto a u nos queda igual. Recuerden que la derivada segunda de z con respecto a u al cuadrado es f segunda de u. Entonces ya tenemos nuestro elemento 4. Nos hacía falta ya nuestro elemento 5 para encontrar esta derivada segunda de z con respecto a x al cuadrado. Entonces vamos por este elemento ahora aquí a la derecha. Entonces nosotros estamos buscando la derivada con respecto a x de la derivada de z con respecto a v. Pero la derivada de z con respecto a v para nosotros es p. Entonces queremos la derivada con respecto a x de p. Eso vamos acá, yo quiero la derivada con respecto a x de p. Y si seguimos el diagrama tendríamos que ir de p hacia x. El diferencial de p con respecto a v. Esto que multiplica por la derivada parcial de v con respecto a x. Aquí vamos a reemplazar p, en lugar de p ponemos la derivada de z con respecto a v. Sería la derivada con respecto a x de p,
que es derivada de z con respecto a v. Esto nos va a quedar igual a la diferencial con respecto a v de p, que es derivada de z con respecto a v. Esto que multiplica por la derivada de v con respecto a x. Aquí podemos derivar v con respecto a x. La derivada de x me queda 1, la derivada de menos at es 0. Simplemente nos quedaría 1. Así que aquí nos queda la derivada con respecto a x de la derivada de z con respecto a v, que es la que estamos buscando. Aquí nos quedaría la derivada segunda de z dos veces con respecto a v al cuadrado. Derivada de segunda de z con respecto a v al cuadrado. Y si ustedes recuerdan esta derivada con respecto a x por la derivada de z con respecto a v, si derivamos dos veces z con respecto a v al cuadrado, obteníamos la derivada segunda de v. Este sería nuestro término 5. Ya podemos llevar 4 y 5 a 6. Podemos llevar 4 y 5 hacia 6. Entonces, de aquí 6 nos va a quedar la derivada segunda de z con respecto a x al cuadrado, que es la que estamos buscando. Derivada segunda de z con respecto a x al cuadrado. Esa es la 6. Es igual a la 4, que sería f' de u. Esto más el 5, que sería g segunda de u. Listo. Hemos hallado que la derivada segunda de z con respecto a x al cuadrado es f segunda de u más g segunda de u. Y si ustedes se dan cuenta, eso tenemos acá arriba. Este término de acá. Es decir, a este término que le podríamos llamar, si queremos, 7. Y este término le podríamos llevar 8. Lo que nosotros podemos hacer es reemplazar en 7, 8. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría que la derivada segunda de z con respecto a t al cuadrado es igual al frente a al cuadrado, y en lugar de este término reemplazamos 8. F segunda de u más g segunda de v, f segunda de u más g segunda de v, no es más que la derivada segunda de z con respecto a x al cuadrado. Entonces lo que nosotros hemos demostrado es que cualquier función z que depende de u y de v, o cualquier función z que es f de x más at, esto más g de x menos at, cualquier función de estas cumple con la ecuación de onda. Eso es lo que nosotros acabamos de demostrar.